Él la deseó en silencio durante 3 largos años, un patrón de estancia cuya palabra era ley en toda la pampa, pero cuyo cuerpo se había vuelto un desierto helado desde que ella se fue. Un hombre que podía domar al potro más salvaje con solo la fuerza de su mirada, pero que no podía arrancar de su memoria el fantasma de su esposa, Sofía. La buscó en el fondo de cada botella de vino y en el horizonte infinito de sus tierras, solo para encontrar el mismo vacío devastador. Su orgullo de macho herido le impidió ir tras ella, pero su amor obsesivo lo condenó a un celibato brutal, manteniendo intacta la habitación de ella, como un santuario profano a una santa que lo había abandonado. Era el hombre más poderoso de la región, dueño de todo lo que la vista alcanzaba, pero por dentro era un prisionero de un recuerdo. ¿Qué harías vos en su lugar? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Y si querés oír más historias como esta, suscríbete al canal. Facundo Montenegro era el dueño y señor de La Indomable, una extensión de tierra tan vasta y feroz como su propio espíritu. A sus 35 años, su reputación lo precedía, el mejor domador de la comarca, un hombre cuya voluntad era tan dura como el quebracho y cuya mirada oscura podía congelar la sangre del peón más guapo. El aire en su estancia olía a cuero crudo, a bosta de caballo y a la autoridad incuestionable que emanaba de cada uno de sus gestos. Sus manos, grandes y encallecidas por las riendas, podían amansar a una bestia de 500 kilos, pero temblaban imperceptiblemente cada vez que la noche caía y el silencio de la casa principal le recordaba su soledad. Hacía 3 años, exactamente 1095 días, que su cuerpo no conocía a otra mujer. No por falta de ofertas, sino porque una lealtad animal, primitiva y dolorosa, lo mantenía encadenado a la única que había logrado domarlo a él, Sofía. La obsesión era una fiebre lenta que le quemaba por dentro, un veneno que él mismo se administraba cada noche al detenerse frente a la puerta cerrada del cuarto de ella. La habitación permanecía como un altar congelado en el tiempo, sus vestidos aún colgados en el ropero, un frasco de perfume a medio usar sobre el tocador, el aire cargado con el fantasma de su aroma. A veces, apoyaba la frente en la madera fría, imaginando el sonido de su risa, el calor de su piel contra la suya. Un calor que ahora era solo una memoria cruel. Su viejo capataz, Benito, lo observaba desde lejos con una pena silenciosa, viendo cómo el patrón más temido de la pampa se consumía en una espera inútil. Facundo se negaba a aceptar el final, porque aceptarlo significaría admitir que la única cosa en el mundo que no podía poseer ni doblegar era el corazón de su propia mujer. Aquella tarde, mientras el sol teñía de naranja el horizonte pampeano, la rutina se quebró con la llegada de un chasqui. El polvo del camino se levantó con la furia de su galope, trayendo noticias de la estancia vecina, Las Acacias. Su dueño, un viejo amigo del padre de Sofía, había muerto. A Facundo la noticia apenas le movió un músculo de la cara. Era solo un asunto de tierras, una posible oportunidad de negocio. Escuchaba con indiferencia al capataz relatar los detalles, el cerebro calculando el valor de las hectáreas, hasta que una frase lo partió en dos como un rayo. La heredera ya está instalada, patrón, la viuda, una tal Sofía Casares. El nombre golpeó el aire y luego su pecho con la fuerza de un toro embravecido. Sofía, su Sofía, el corazón, un músculo muerto por 3 años. De repente latió con una violencia tan brutal que le robó el aliento. Estaba de vuelta, estaba ahí, al otro lado del arroyo. Sofía Casares sintió el peso de las llaves de Las Acacias
en la palma de su mano, como si fueran los grilletes de su destino. A sus 32 años, el polvo del camino se le pegaba a la falda de luto, una segunda piel que llevaba desde la muerte de un marido al que apenas había conocido. El casco de la estancia se erigía frente a ella, una mole de opulencia polvorienta y silenciosa, con ventanales que parecían ojos ciegos mirando hacia la inmensidad de la pampa. Cada rincón olía a encierro, a tiempo detenido, a una grandeza que se desmoronaba lentamente, como sus propias esperanzas. No se sentía la nueva patrona, se sentía una intrusa en un mausoleo, una fantasma más entre los ecos de un pasado que no le pertenecía. Este no era un refugio, sino una jaula dorada y oxidada, el último escenario antes de que el telón de su vida cayera para siempre sobre una libertad que jamás había probado. La herencia era una trampa perfectamente diseñada. Las acacias venía con deudas que ahogaban, un nudo corredizo que se ajustaba con cada sol que se ponía en el horizonte. La única salida viable, la única propuesta sensata sobre la mesa, era la de don Anselmo, un estanciero vecino, viudo y respetable, cuya oferta de matrimonio era más una transacción comercial que una promesa de afecto. Tenía pocos meses para obrar un milagro con esas tierras exhaustas o aceptar convertirse en su esposa, asegurando un futuro de comodidad estéril y noches silenciosas en una cama fría. La resignación era una capa pesada sobre sus hombros, pero debajo de ella una brasa de rebeldía se negaba a extinguirse, un anhelo secreto y desesperado por una vida que fuera suya, aunque solo fuera por un instante, antes de entregar su voluntad a cambio de seguridad. Doña Elvira, el ama de llaves que había servido a la familia de su difunto esposo por más de 40 años, la recibió con una reverencia temblorosa y los ojos acuosos. Sus manos, nudosas como las raíces de un ombú, apenas podían sostener la bandeja de plata con el servicio de té. Sofía, ignorando por completo el protocolo de una patrona, le quitó la bandeja con una suavidad que desarmó a la anciana. «Déjeme a mí, Elvira. Usted ya trabajó demasiado por hoy», le dijo, su voz firme, pero cargada de una empatía que el viejo casco no había escuchado en décadas. La acción, pequeña y simple, fue una declaración silenciosa. Ella no había llegado para mandar, sino para luchar. En la mirada agradecida de Elvira, Sofía encontró el primer atisbo de un hogar en medio de la desolación. Un pequeño gesto que demostraba el temple y la nobleza que se escondían bajo su apariencia frágil. Mientras recorrían el salón principal, Elvira suspiró, señalando a través de la ventana una tropilla de potros salvajes que galopaba a lo lejos. Una mancha indómita contra el atardecer. Hacerse respetar por esta tierra y por estos hombres no es tarea para una mujer sola, patrona, dijo con una preocupación genuina. Se necesita una mano de hierro, una como la del vecino, el de la Indomable. El nombre no fue pronunciado, pero flotó en el aire cargado de leyenda y temor. Don Facundo Montenegro, el hombre más poderoso de la comarca, el más temido, dicen, y desde que se quedó solo, el más solitario. Cada palabra era un martillazo contra el pecho de Sofía, que sintió como un frío eléctrico le recorría la columna vertebral, un reconocimiento tan brutal y doloroso que casi la hizo trastabillar. El aire se volvió denso, irrespirable. El nombre de Facundo era un fantasma que ella había intentado enterrar bajo 3 años de ausencia y un matrimonio de conveniencia. Escucharlo ahora, en este lugar, era como si la tierra misma se abriera para recordarle que no había escapatoria. Un torbellino de imágenes la asaltó, la fuerza de sus manos en las riendas, el olor a cuero y a sudor, la mirada oscura que prometía un cielo y un infierno en el mismo parpadeo, el pánico,
antiguo y visceral, le atenazó la garganta. El miedo a esa pasión salvaje que casi lo había matado y que a ella la había destrozado. Tomó una decisión consciente y desesperada en ese mismo instante. Debía evitarlo. Debía mantenerse lejos de él, de su poder, de esa atracción primitiva que era veneno puro para la paz que anhelaba. Él era el pasado y ella necesitaba aferrarse a un futuro, por más gris que éste pareciera. Pero mientras la noche caía sobre la pampa, tiñendo el cielo de un violeta profundo, Sofía se acercó a la ventana y miró hacia el oeste en dirección a las tierras de la Indomable. Podía sentir su presencia al otro lado del arroyo, una energía oscura y magnética que tiraba de ella como la luna de la marea. Podía construir murallas en su mente, repetir 1000 veces que su camino era otro, que su elección estaba hecha. Sin embargo, la pampa no entendía de fronteras ni de decisiones racionales. Era un territorio vasto y abierto, donde el destino tenía sus propias reglas. Podía darle la espalda al recuerdo, pero no podía mover la tierra que los unía. Y en esa llanura infinita, tarde o temprano, todos los caminos se vuelven a cruzar, sobre todo aquellos de los que uno intenta huir con desesperación. 3 días después, mientras el sol de la tarde caía a plomo sobre la tierra reseca, Sofía recorría a pie el límite norte de las acacias, revisando el estado de los alambrados. Fue entonces cuando lo vio, a unos 40 metros, justo al otro lado del arroyo que servía de frontera natural. Una silueta se recortaba contra el horizonte vibrante. Un hombre a caballo, tan quieto y sólido como una estatua de quebracho. No podía distinguir sus facciones, solo la imponente anchura de sus hombros y una presencia dominante que parecía absorber la luz y el aire a su alrededor. Un calor inexplicable, ajeno al bochorno del verano, le subió por el cuello hasta las mejillas. Su corazón, un músculo adormecido por años de resignación, de repente se disparó en una estampida violenta y descontrolada. Un galope salvaje contra sus costillas que le robó el aliento y la dejó anclada al suelo polvoriento. La reacción fue tan instantánea como humillante. Un hormigueo eléctrico le recorrió las yemas de los dedos y una oleada de calor se extendió por su pecho, despertando cada centímetro de su piel como si hubiera estado dormida durante una eternidad. Se sintió ultrajada por la traición de su propio cuerpo, por esta respuesta primitiva y visceral hacia un completo desconocido. Pensó en don Anselmo, en la promesa de una vida tranquila y respetable, en la seguridad que él representaba. Esta sensación, este fuego repentino que la consumía, era una deslealtad a ese pacto, una grieta en la armadura que con tanto esmero había construido. La vergüenza la quemó por dentro, una autocrítica feroz y silenciosa. No podía permitirse sentir esto. No debía. Era una viuda, una patrona, no una potranca sin domar que se alteraba ante la mera presencia de un macho imponente. Antes de que pudiera recomponerse o forzar a sus ojos a enfocar mejor, el hombre movió las riendas. El caballo giró con una agilidad soberbia y en un par de trancos poderosos desapareció tras una pequeña loma, tragado por la inmensidad de la pampa. El aire donde había estado pareció vibrar un instante más, cargado con una energía magnética y oscura que la dejó temblando sin motivo aparente. Se llevó una mano al pecho, intentando aplacar la furia de sus latidos, pero era inútil. Aquel encuentro anónimo y distante la había desestabilizado por completo, sembrando en ella una inquietud profunda y desconocida. Se sintió expuesta, vulnerable, como si esa figura lejana hubiera visto directamente a través de ella, desnudando un anhelo secreto que ni ella misma se atrevía a reconocer. La llanura, que antes le parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa.
A la mañana siguiente, el incidente ya casi era un recuerdo borroso, una alucinación producto del sol y la soledad. Estaba en el escritorio principal, revisando unos libros de cuentas con su capataz, cuando un murmullo de voces la distrajo. Se excusó y salió al zaguán, dirigiéndose hacia la cocina. La puerta del salón de visitas, que siempre permanecía cerrado, estaba entreabierta, y desde adentro llegó hasta ella una voz. No era la de ninguno de sus peones, era una voz masculina, grave y profunda, con un timbre que parecía hacer vibrar la madera del suelo bajo sus pies. Tenía un peso, una autoridad natural que no necesitaba levantar el tono para imponerse. Cada sílaba era clara, precisa, cargada de una confianza que rozaba la arrogancia. Sofía se detuvo en seco, con la mano a medio camino del picaporte, completamente paralizada por aquel sonido. El impacto fue devastador, una corriente eléctrica que le erizó la piel de los brazos y la nuca. Un escalofrío helado le recorrió la columna, vértebra por vértebra, terminando en una contracción súbita y ardiente en lo más profundo de su vientre. El deseo, crudo, inesperado y absolutamente chocante, la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aire y con las rodillas temblorosas. Tuvo que apoyarse contra la pared fría para no caerse. No entendía las palabras, solo fragmentos sobre una venta de novillos y los derechos del agua del arroyo. Pero no importaba. La cadencia de esa voz, su resonancia oscura y masculina, era como un toque íntimo en lugares de su alma que habían permanecido intocados, muertos. La vergüenza que sintió fue aún más profunda que la del día anterior, una humillación que le tiñó las mejillas de un rojo febril y doloroso. De repente, la puerta se cerró con un clic definitivo, cortando el sonido y sumiendo el pasillo en un silencio pesado y abrumador. Sofía se quedó ahí, pegada a la pared, con la respiración entrecortada y un temblor incontrolable sacudiéndola por dentro. El eco de esa voz seguía resonando en sus oídos, en su sangre, en cada fibra de su ser. ¿Quién era ese hombre? La pregunta era un martillo en su cabeza, pero una certeza aún más aterradora la eclipsaba. Ese hombre era un peligro para su paz, para sus planes, para el frágil control que ejercía sobre su vida y sus emociones. Con el corazón desbocado, tomó una decisión férrea y desesperada. Debía averiguar quién era, solo para poder evitarlo a toda costa, para mantenerse lo más lejos posible de esa fuerza destructiva. Pero la Pampa, vasta e impredecible, a menudo se ríe de las decisiones de los mortales. Pasaron 2 semanas en las que Sofía se convirtió en una estratega del escondite, una experta en el arte de la evasión. Aprendió los horarios de la Indomable como si fueran los suyos propios, sabiendo a qué hora salía él a recorrer el campo y a qué hora regresaba, usando ese conocimiento para moverse por sus propias tierras como una sombra. Cada amanecer era un recordatorio punzante de que el plazo se acortaba. Faltaban apenas 2 meses para que tuviera que darle una respuesta definitiva a don Anselmo. La Pampa, que en un principio le había parecido un sinónimo de libertad, ahora se sentía como un tablero de ajedrez gigante y peligroso, donde un movimiento en falso podía llevarla a un encuentro que su alma no estaba preparada para soportar. El aire mismo parecía vibrar con una tensión latente, una electricidad que le erizaba la piel cada vez que miraba hacia el oeste, hacia las tierras del hombre cuyo nombre era un fantasma en sus labios. El incidente ocurrió una tarde de calor agobiante, cuando el aire espeso y vibrante parecía presagiar una tormenta. Sofía había ido hasta el casco de la Indomable para hablar con Benito, el capataz, sobre un tramo del alambrado que sus peones habían encontrado caído. Mientras esperaba en la galería, Pedrito,
El nieto de la cocinera, un chiquilín de no más de 5 años, corría jugando con una pelota de trapo. En un mal cálculo, el niño tropezó y cayó aparatosamente, rodando directo hacia una mesita de roble donde descansaba un caballo de madera tallada, una pieza antigua y visiblemente valiosa. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se lanzó hacia adelante. Su único instinto fue proteger al niño, interponiendo su cuerpo. Logró amortiguar la caída de Pedrito. Pero en el movimiento brusco, su brazo golpeó la estatuilla, que cayó al suelo de baldosas y se partió en 2 con un crujido seco y definitivo que silenció toda la estancia. Benito llegó corriendo, con el rostro pálido de espanto. Antes de que el viejo capataz pudiera decir una palabra, Sofía, con el niño aún sollozando en sus brazos, se puso de pie y asumió toda la culpa con una entereza que lo dejó mudo. Fue mi responsabilidad, Benito. Yo lo rompí. Por favor, dígale al patrón que lamento profundamente el daño y que pagaré por la restauración, cueste lo que cueste. La frase fue una sentencia. El capataz, con una pena visible en sus ojos, negó lentamente. Eso no va a ser posible, señora. Era el juguete preferido del patrón cuando era chico, un regalo de su padre. Él va a querer hablar con usted personalmente sobre esto. El terror, frío y paralizante, se apoderó de Sofía. La sangre se le heló en las venas. El destino, con una crueldad implacable, acababa de cerrar todas sus vías de escape, obligándola a enfrentar al hombre del que había estado huyendo. La caminata por el pasillo hacia el escritorio de Facundo fue la más larga de su vida. Cada paso sobre los tablones de madera oscura resonaba como un martillazo en el silencio opresivo de la casona. Las paredes estaban cubiertas de retratos de los Montenegro, generaciones de hombres de miradas duras y posesivas que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. El aire olía a cuero, a tabaco y a una autoridad masculina tan arraigada que se sentía como un peso físico sobre sus hombros. Su corazón era un animal enjaulado golpeando salvajemente contra sus costillas y cada bocanada de aire era un esfuerzo titánico. Intentaba construir una muralla de compostura, de disculpas formales y racionales, pero su cuerpo era un traidor. Un temblor incontrolable le recorría las manos y una corriente eléctrica, mezcla de pánico y una anticipación prohibida, subía por su columna, amenazando con desmoronarla antes de llegar a su destino. Facundo estaba en su escritorio, revisando con furia contenida los números de una venta de ganado que no lo convencía, cuando Benito entró con el rostro sombrío. Escuchó el relato del incidente con una impaciencia creciente, hasta que el capataz pronunció el nombre. La señora Sofía Casares estaba aquí y... El nombre completo, dicho en voz alta en el santuario de su soledad, fue como un latigazo. Una descarga violenta le sacudió el pecho, un golpe sordo y profundo que le robó el aire. Su pulso, hasta entonces aletargado, se disparó con una fuerza brutal. No fue el caballo de madera roto, fue ella, su nombre. Una certeza animal, una premonición visceral le dijo que esto no era una casualidad. Sin entender del todo la fuerza que lo impulsaba, se puso de pie de un salto, derribando casi la silla. Desaille que espere en el salón. Voy a verla yo mismo. La decisión fue instantánea, un impulso primitivo que anuló 3 años de orgullo y distancia. Mientras caminaba hacia el salón, los pensamientos se agolpaban en su mente como una estampida. La viuda, la nueva dueña de las acacias, la mujer que había vuelto a perturbar la paz de su territorio. Y entonces, el rumor que más le había envenenado la sangre en las últimas semanas, su compromiso casi cerrado con don Anselmo. La imagen de ella, de su Sofía, en los brazos de otro hombre, en la cama de otro hombre, desató en él una furia posesiva, fría y letal,
que lo sorprendió por su intensidad. Era una reacción ilógica, absurda, la de un hombre reclamando una propiedad que había abandonado hacía años. Pero la lógica no tenía cabida en el torbellino que se agitaba en sus entrañas. Esto ya no se trataba de un juguete roto ni de un alambrado caído. Se trataba de algo mucho más profundo, un reclamo territorial que su sangre reconocía, aunque su mente se negara a admitirlo. Sofía escuchó sus pasos acercándose por el corredor. Pesados, rítmicos, inconfundibles. Cada pisada hacía vibrar el suelo y repercutía directamente en su sistema nervioso, tensando cada músculo de su cuerpo. Contuvo la respiración. Con la mirada fija en el picaporte de bronce de la puerta, se preparó para el impacto, para el momento en que sus miradas se cruzaran después de 3 años de un silencio atronador. El picaporte comenzó a girar lentamente. El corazón se le detuvo. Pero justo cuando la puerta empezaba a abrirse, la voz urgente de una mucama rompió el hechizo desde el fondo del pasillo. «Patrón, perdón que lo interrumpa. Es la yegua nueva. Se lastimó con un poste. Está sangrando mucho». Los pasos de Facundo se detuvieron y luego se alejaron con rapidez. La puerta volvió a cerrarse. Sofía se quedó sola, temblando, atrapada entre un alivio tan abrumador que casi la hizo desmayar y una punzada aguda e inexplicable de amarga decepción. La puerta se abrió con un quejido lento y el tiempo se detuvo. Facundo entró y su mirada barrió la habitación con impaciencia hasta que la encontró. Y entonces el mundo se fracturó. No era una extraña, era ella. La mujer que había atormentado sus noches durante 3 años, la figura etérea de sus sueños más solitarios, ahora de pie, de carne y hueso, a solo unos metros de él. El mismo pelo oscuro recogido con descuido, algunos mechones rebeldes acariciándole el cuello, los mismos ojos, grandes y profundos, que ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que él reconoció como pánico. Un golpe sordo y brutal le estalló en el pecho, robándole el aire. El corazón, esa bestia dormida, despertó con una furia tan violenta que temió que se le saliera por la boca. Era real. Sofía era real y estaba en su casa. Una ola de calor le subió desde los pies hasta la nuca, un fuego que amenazó con derretirle los huesos y dejarlo sin fuerzas. Las rodillas le flaquearon por una fracción de segundo, un temblor vergonzoso que lo obligó a aferrarse al marco de la puerta para no caer. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, un dolor agudo que lo ancló a la tierra. Un torbellino de emociones salvajes lo sacudió. Un alivio tan devastador que casi lo hizo llorar. Un deseo consumidor que le quemaba la sangre. Una posesividad primitiva que le gritaba que era suya. Y debajo de todo, un terror helado, punzante. El miedo atroz de que ella lo mirara y no sintiera nada. Que para ella, él fuera solo el patrón vecino. Un simple extraño. El hombre que podía domar al diablo no podía controlar el temblor de sus manos. Sofía levantó la vista, arrancada de su ensimismamiento por el sonido de la puerta, y se quedó sin aire. Él llenaba el umbral, una figura imponente que parecía absorber toda la luz de la habitación. Era alto, mucho más de lo que había imaginado, con unos hombros tan anchos que parecían tallados en quebracho. La camisa de campo se le ceñía al torso, dibujando músculos duros, forjados por años de trabajo y esfuerzo. Su rostro era una obra de arte brutal, una mandíbula cuadrada, cubierta por una barba de varios días y unos labios firmes que no prometían sonrisas fáciles, pero fueron sus ojos los que la paralizaron, oscuros, intensos, de una negrura profunda que la traspasó como 2 dagas de obsidiana, desnudándola capa por capa, llegando hasta el fondo de su alma. El impacto fue tan físico, tan violento, que sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Una certeza ilógica y aterradora la invadió. Su mente gritaba que era un desconocido, el temido Facundo Montenegro, el hombre que debía evitar. Pero su cuerpo reaccionó con un reconocimiento antiguo, visceral, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Un calor insoportable le floreció en el bajo vientre, extendiéndose en oleadas por sus muslos, provocando una humedad vergonzosa que la humilló. Las piernas se le convirtieron en agua y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla para no derrumbarse. El deseo la golpeó con una fuerza que la dejó mareada. Un anhelo tan primitivo que era una necesidad física. La idea de don Anselmo, de su futuro seguro, se desvaneció como humo, una promesa pálida frente a la tormenta de carne y hueso que tenía delante. Quería tocarlo. La necesidad era tan fuerte que le dolió. El mundo exterior se disolvió. El salón, con sus muebles oscuros y sus retratos severos, desapareció. El tiempo se estiró hasta volverse un hilo frágil y luego se rompió. Solo existían sus miradas, un puente invisible y cargado de una electricidad crepitante que los conectaba. No había necesidad de palabras. En el silencio denso y pesado que los envolvía, se lo dijeron todo. Él le gritó con los ojos la agonía de su espera, la furia de su deseo, la certeza animal de que ella le pertenecía. Ella le respondió con su pánico, con la rendición involuntaria de su cuerpo, con una pregunta silenciosa que era a la vez una súplica y una condena. Era un reencuentro que sus almas recordaban, aunque sus mentes no pudieran explicarlo. Un reconocimiento devastador. La colisión de dos estrellas destinadas a chocar, sin importar cuántos universos intentaran mantenerlas separadas. Fue el sonido de unas botas en el zaguán lo que rompió el hechizo. Un sonido mundano que cayó entre ellos como una piedra, destrozando el reflejo perfecto. La realidad volvió con una crueldad helada. Facundo se enderezó y la vulnerabilidad desapareció de su rostro, reemplazada por la máscara impenetrable del patrón de la indomable. Su mirada se volvió fría, calculadora. Sofía, por su parte, sintió un escalofrío. Recordó dónde estaba, por qué había venido, la pieza rota, su compromiso con otro hombre. El calor de su cuerpo se convirtió en un frío vergonzoso. Se irguió, forzando una compostura que no sentía. El momento había pasado, pero el daño estaba hecho. Ambos lo sabían. Podían volver a sus roles, a sus vidas separadas, pero acababan de cruzar un umbral invisible. Y en el territorio salvaje de la pampa no había vuelta atrás. Facundo carraspeó, forzando a su voz a salir con la dureza del patrón y no con la del hombre que sentía el suelo temblar bajo sus pies. Se acercó a la mesa donde yacían los restos del caballo de madera, un santuario roto de su infancia. Un accidente, escuché, dijo, sin mirarla. Su voz, un trueno contenido. Sofía dio un paso al frente, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Fue mi culpa, lo pagaré, por supuesto. Él finalmente levantó la vista y la clavó en ella, un fuego oscuro ardiendo en sus pupilas. Los accidentes en mis tierras suelen costar caros, señora Casares. El título fue una daga helada. El aire se espesó, cargado de 3 años de silencio y reproches. Benito, el capataz, contuvo el aliento, esperando la tormenta. Pero entonces Facundo hizo un gesto despectivo con la mano. Olvídalo, no tiene importancia. Se dio media vuelta y salió del salón dejando a todos mudos. No era magnanimidad. Era la certeza aterradora de que no podía soportar que ella se fuera. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura exquisita. Una danza de evitación y colisión inevitable. La estancia, antes un reino de soledad, ahora se sentía pequeña, cada rincón cargado con la posibilidad de encontrarla. Él inventaba excusas que eran transparentes hasta para el peón más novato.
Aparecía en el límite de las acacias justo cuando ella revisaba el ganado, con el pretexto de una yegua perdida. La interceptaba en el camino al pueblo para discutir los derechos del agua del arroyo, un tema zanjado hacía una década. Su comportamiento se volvió una obsesión febril, un patrón de acecho que lo consumía. Benito lo observaba con una mezcla de pena y preocupación, viendo al hombre más indomable de la pampa orbitar como un satélite desesperado alrededor de una estrella lejana y prohibida. Cada mirada robada a través del campo era un trago de veneno dulce que solo aumentaba su sed. Sofía, por su parte, intentaba construir una fortaleza de indiferencia, pero sus murallas eran de arena. Cada mañana se prometía a sí misma mantener la distancia, concentrarse en las deudas, en el futuro seguro que don Anselmo le ofrecía. Pero bastaba con sentir su presencia para que todas sus resoluciones se hicieran polvo. Lo sentía antes de verlo, una corriente eléctrica en el aire, un peso magnético que tiraba de ella. Su cuerpo era un traidor descarado, la piel se le erizaba, la respiración se le quedaba atrapada en la garganta y un calor profundo y vergonzoso florecía en su vientre. Un recordatorio humillante de su propia debilidad. La imagen de sus ojos oscuros, de la intensidad que ardía en ellos, la asaltaba en los momentos más inoportunos, desmoronando su compostura y dejándola a la merced de un deseo que la aterrorizaba tanto como la atraía. Era una guerra perdida antes de empezar. El primer contacto fue una emboscada del destino. Un accidente tan ínfimo como devastador. Una tarde, mientras intentaba arreglar una tranquera caída por el viento, la madera pesada se le resbaló. Luchaba por sostenerla, con los músculos en tensión, negándose a pedir ayuda. Y entonces, él apareció, silencioso como una sombra. Sin decir palabra, se colocó a su lado y tomó el peso del poste. Por un instante fugaz, sus manos se rozaron. El contacto fue mínimo, la yema de sus dedos contra el dorso de la mano de ella. Pero el efecto fue cataclísmico. Una descarga eléctrica, violenta y cegadora, los sacudió a ambos. Fue como si un rayo hubiera caído entre ellos, encendiendo cada terminación nerviosa, marcando sus pieles con un fuego invisible. El mundo entero se detuvo en ese milisegundo de contacto, un universo de sensaciones prohibidas explotando en el silencio de la pampa. Ambos se quedaron congelados, con la respiración contenida, prisioneros de la conmoción. Se apartaron al mismo tiempo, como si se hubieran quemado, un movimiento brusco y torpe que rompió el hechizo. Él terminó de arreglar la tranquera con una furia contenida, sin mirarla, y se fue tan rápido como había llegado, dejándola sola con un corazón desbocado y la piel ardiendo. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Facundo miraba su mano bajo la luz de la luna, como si pudiera ver la marca que ella había dejado. Una quemadura fantasma que no dolía, pero consumía. Sofía, en la soledad de su cuarto, se acariciaba el dorso de la mano, reviviendo una y otra vez esa corriente brutal. Un simple roce había derribado las últimas defensas, transformando la tensión en una obsesión física, una necesidad tangible y dolorosa que ahora tenía memoria propia en su piel. Ya no había escapatoria. La realidad golpeó a la puerta de las acacias 2 días después, en la forma de un carruaje elegante y polvoriento. Don Anselmo bajó con la parsimonia de un hombre acostumbrado a que el mundo lo espere. Era la antítesis de Facundo, pulcro, de modales suaves y una mirada tranquila que prometía paz, no tormentas. Durante el té, le recordó con una delicadeza calculada que el plazo para pagar la primera cuota de la deuda vencía en menos de 1 mes. Mi oferta sigue en pie, Sofía. Tanto la de comprar las tierras como la otra, dijo. Sus palabras, una red de seda. Un futuro seguro es el mejor patrimonio que se puede tener.
Cada frase era un clavo en el ataúd de sus emociones desbocadas. El pánico le atenazó la garganta. La elección era clara, lógica y desesperadamente gris. Un puerto seguro y sin pasiones, o el mar abierto y embravecido que era Facundo Montenegro. Esa noche, el whisky no lograba apagar el incendio que Facundo tenía en las entrañas. Benito lo encontró en el escritorio, con la mirada perdida en la oscuridad de la ventana que daba hacia las acacias. El viejo capataz se atrevió a romper el silencio. ¿Qué lo tiene así, patrón? Desde que volvió la señora... Facundo se giró y por primera vez en años, Benito vio una fisura en la armadura de Quebracho. Vio una vulnerabilidad cruda, desesperada. La encontré, Benito. Su voz era un susurro ronco, cargado de una agonía que helaba la sangre. Después de 3 años, está ahí, al otro lado del arroyo, y se va a casar con ese viejo carcamán. La voy a perder otra vez, y esta vez para siempre. El hombre que dominaba bestias salvajes con la mirada, el dueño de todo lo que la vista alcanzaba, sonaba como un chico perdido. Es mía, Benito, siempre fue mía, pero no sé cómo recuperarla. Mientras tanto, en las acacias, Sofía sostenía la pluma sobre la propuesta de matrimonio de don Anselmo. El papel representaba la cordura, el final de sus preocupaciones, la aprobación de su familia y la paz que tanto anhelaba. Pero su mano temblaba, incapaz de trazar la firma. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, la lógica y el miedo al caos que Facundo representaba. Por otro, el recuerdo imborrable de una descarga eléctrica en su piel, el anhelo de una intensidad que nunca había conocido, ni con su difunto esposo ni con el joven Facundo de su pasado. Este sentimiento nuevo era una fuerza de la naturaleza, un incendio forestal que amenazaba con devorar su mundo ordenado. La culpa la carcomía. ¿Cómo podía desear la tormenta cuando el refugio estaba a su alcance? La punta de la pluma se cernía sobre el papel, una elección imposible entre morir de sed o ahogarse en el mar. La noticia llegó con el polvo del atardecer, traída por un chasqui de don Anselmo. Un sobre lacrado que Sofía abrió con manos temblorosas. Las palabras eran amables, pero su significado era una sentencia de muerte. Adelantaba su llegada para dentro de una semana, con la intención de formalizar el compromiso y fijar la fecha de la boda para fin de mes. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido doloroso. Una semana, 7 días, el tiempo que había sido su aliado y su tortura, de repente se convertía en su verdugo. Un pánico helado le atenazó el corazón. Una jaula de hielo que se cerraba a su alrededor. Del otro lado del arroyo, Facundo observó al mensajero alejarse de las acacias. No necesitó que nadie le dijera nada. Una certeza animal, primitiva y furiosa, le quemó las entrañas. La estaba perdiendo. El whisky de esa noche no tuvo sabor a nada, solo a ceniza y a una rabia impotente que finalmente se quebró, dando paso a una decisión fría y letal. Se acabó la espera. Esa misma noche, la encontró en el jardín, bajo la luz pálida de una luna enferma. Caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, y él emergió de las sombras como un depredador silencioso. El grito de ella murió en su garganta al verlo. Su rostro era una máscara de furia contenida. Los ojos 2 brasas ardiendo en la oscuridad. Así que es verdad. Su voz no fue una pregunta, sino una acusación, un látigo de sonido grave y áspero. Te vas a vender. Vas a entregar mis tierras y tu cuerpo a ese viejo por un puñado de monedas. Cada palabra era una piedra. Sofía retrocedió hasta que su espalda chocó contra el muro de piedra del aljibe, atrapada. Vos no entendés nada, susurró, la voz rota. No se trata de plata. Facundo avanzó un paso más, invadiendo su espacio, su calor irradiando como un horno. Entonces explícame, Sofía.
Explícame cómo es que la única mujer que he querido en mi vida está a punto de meterse en la cama de otro. Las lágrimas que ella había contenido por semanas finalmente se derramaron, calientes y amargas. «No tengo opción», gritó, golpeando el muro con el puño cerrado. «Mi familia depende de esto. Las deudas me ahogan, la gente me juzga, todos esperan que haga lo correcto. ¿Qué quieres que haga, Facundo?». Su cuerpo entero temblaba. Una confesión hecha de sollozos y desesperación. «Me fui porque no podía soportar verte morir en cada jineteada, porque cada vez que montabas un potro salvaje, una parte de mí se moría con vos. Y ahora siento por vos algo que me aterra, algo que nunca sentí por nadie, un fuego que me quema por dentro, y por eso mismo no puedo elegirte, porque sé que con vos no hay paz, solo hay esta tormenta que nos consume y nos destroza». La verdad, cruda y desgarradora, quedó flotando entre ellos, tan palpable como el aroma a jazmines nocturnos y a tierra húmeda. La furia de Facundo se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad que lo desarmó por completo. La tomó suavemente por los brazos, sus manos grandes y callosas un ancla en medio de su tempestad. Su mirada ya no quemaba con rabia, sino con una agonía profunda, la de un hombre que ve su mundo entero a punto de derrumbarse. 3 años, dijo. Su voz un susurro ronco que vibró en el pecho de ella. 3 años, Sofía, 3 años en los que no toqué a otra mujer, ni una sola vez, porque ninguna eras vos, porque cada noche te buscaba en la oscuridad de mi cuarto y solo encontraba tu fantasma. La acercó más, hasta que sus alientos se mezclaron. Me importa un carajo tu familia, las deudas y lo que diga la gente. Que se vayan todos al infierno. No vine a pedirte permiso, vine a decirte que me elijas a mí. Escapate conmigo, ahora mismo. Nos vamos lejos, donde nadie nos encuentre. Pero no te cases con él, no me hagas eso. Las palabras se agotaron, insuficientes para contener el torrente de emociones que los ahogaba. El aire se volvió denso, eléctrico, cargado con 3 años de deseo reprimido y un amor salvaje que se negaba a morir. Y entonces él la besó. No fue un beso tierno, sino una colisión, un reclamo desesperado y posesivo. Su boca devoró la de ella con una urgencia animal, el sabor salado de sus lágrimas mezclándose con el gusto a whisky y a tabaco. Sofía intentó resistirse un segundo, pero su cuerpo la traicionó, rindiéndose por completo. Sus manos se aferraron a la camisa de él, sus dedos hundiéndose en los músculos duros de su espalda. Era un beso que hablaba de noches solitarias, de orgullo herido y de una necesidad tan profunda que dolía. El calor se convirtió en un incendio, una combustión que consumió todas las dudas, todos los miedos, dejando solo la certeza absoluta de que pertenecían juntos, un rompecabezas de 2 piezas rotas que solo encajaban entre sí. Se separaron con la misma violencia con la que se habían unido, jadeando, con los labios hinchados y las almas al descubierto. La realidad regresó con una crueldad brutal, recordándoles el abismo que los separaba. Ella lo miró, los ojos inundados de un amor y un dolor insoportables, y negó lentamente con la cabeza. «No puedo», susurró, la palabra un desgarro en su garganta. Se soltó de su abrazo y corrió hacia la casa, dejándolo solo en la oscuridad del jardín. Facundo se quedó inmóvil, el sabor de ella todavía en sus labios, una marca de fuego que sellaba una promesa y una declaración de guerra. La había sentido, la había probado, y ahora que sabía que ella sentía lo mismo, no iba a renunciar, no otra vez. Mientras la veía desaparecer tras la puerta, una determinación helada se apoderó de él. Si ella no podía venir a su mundo por las buenas, él quemaría el de ella hasta los cimientos para recuperarla.
La batalla final acababa de empezar. La despedida de Pedrito fue una daga helada que le partió el alma en dos. El pequeño la miraba con sus ojos grandes y acuosos, aferrado a su falda con una fuerza desesperada. ¿Se va, patrona? ¿Ya no va a jugar conmigo? Cada palabra era un martillazo. Sofía se arrodilló, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de vidrio a punto de estallar, el nudo en su garganta tan grande que apenas podía respirar. Le acarició el pelo oscuro, sintiendo el calor de su inocencia, una pureza que ella estaba a punto de traicionar. Le prometió volver a visitarlo, una mentira piadosa que le supo a veneno en la lengua. Al levantarse y caminar hacia el carruaje que la llevaría a su nueva vida, sintió la mirada de Elvira, cargada de una pena silenciosa y comprensiva. Estaba haciendo lo correcto, lo sensato, lo que todos esperaban de ella, pero cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia su propio funeral, dejando atrás el único lugar donde su corazón había vuelto a latir. En la Indomable, el silencio era una enfermedad. Facundo se había convertido en un fantasma que deambulaba por los pasillos de su propia vida, un espectro consumido por una agonía muda y feroz. Hacía 2 días que no probaba bocado. El plato que la cocinera le dejaba en el escritorio volvía intacto a la cocina. El whisky, su antiguo consuelo, ahora solo tenía gusto a ceniza. Pasaba las noches en vela mirando por la ventana hacia las tierras de ella, una tortura autoimpuesta que le carcomía las entrañas. Benito intentó hablarle, acercándose con la cautela de quien se aproxima a una fiera herida. «Patrón, tiene que comer algo, se está consumiendo». Pero Facundo ni siquiera se giró. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, perdidos. Por primera vez en su vida, el hombre cuya voluntad doblegaba la pampa no sabía qué hacer. Su poder, su fortuna, su reputación, todo era un castillo de arena frente a la marea devastadora de la ausencia de ella. Mientras tanto, en la estancia de don Anselmo, todo se preparaba para la celebración. Un ejército de sirvientes decoraba el parque con guirnaldas de flores blancas y lazos de seda, una escena idílica que contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en el alma de los protagonistas. Los primeros carruajes de los invitados comenzaban a llegar, sus risas y conversaciones flotando en el aire tibio de la tarde, una banda sonora alegre para una tragedia inminente. Don Anselmo supervisaba todo con una sonrisa satisfecha. El retrato de un hombre que ha conseguido lo que quería, ajeno por completo al sacrificio que se escondía detrás del velo de la novia. La atmósfera era de una inevitabilidad asfixiante. Cada flor colocada, cada copa pulida, era un clavo más en el ataúd de la libertad de Sofía. El tiempo se agotaba. Un reloj de arena cuyas últimas partículas caían con una crueldad inexorable. Fue el recuerdo de su sabor, la mezcla de lágrimas saladas y desesperación dulce en sus labios, lo que finalmente lo quebró. Sentado en la penumbra de su escritorio, la imagen de su beso en el jardín lo asaltó con una claridad dolorosa y cegadora. Se dio cuenta, con una certeza que lo golpeó como un puñetazo en el estómago, de que su orgullo había sido su veneno. Su estúpido orgullo de macho herido la había alejado la primera vez, y su cobardía, para admitir su error, estaba a punto de hacerle perderla para siempre. ¿De qué le servían la Indomable, sus caballos, su nombre? Si cada amanecer iba a ser un desierto sin ella, el poder no significaba nada. La tierra no significaba nada. De repente, todo se volvió simple, primitivo. No era una cuestión de ganar o perder, sino de respirar o ahogarse, y sin ella se estaba ahogando. Se puso de pie de un salto, la silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Tenía que ir, al diablo el escándalo. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Sofía se miraba en el espejo de cuerpo entero.
El vestido de novia, una creación de seda y encajes importados de Europa, era exquisito, pero en lugar de una novia radiante, el espejo le devolvía la imagen de una prisionera vestida para su propia ejecución. El tejido se sentía frío y pesado sobre su piel, como una mortaja. El velo, una nube delicada, le parecía la red de una jaula. Vio los ojos de una extraña, vacíos de toda luz, y comprendió con una lucidez aterradora el error monumental que estaba cometiendo. Una vida de paz con don Anselmo sería una vida de silencio, una muerte lenta y decorosa. Recordó el beso de Facundo, su desesperación, su calor, la tormenta que era él, y por primera vez un pensamiento rebelde y egoísta se abrió paso. Tenía derecho a elegir esa tormenta, tenía derecho a elegirse a sí misma, pero mientras escuchaba la música empezar a sonar, un pánico helado la invadió. Sería demasiado tarde. Facundo irrumpió en las caballerizas como un vendaval. Sus movimientos bruscos y decididos. Empezó a ensillar a su pingo más veloz, sus manos moviéndose con una precisión febril. Benito corrió tras él, el rostro surcado por la preocupación. «Patrón, por el amor de Dios, piense lo que va a hacer. Va a provocar un escándalo que manchará su nombre y el de ella para siempre. La gente no se lo va a perdonar». Facundo se detuvo un instante, girándose para enfrentar a su viejo capataz. Sus ojos oscuros ardían con una determinación que helaba la sangre. «Que no me perdonen», dijo, su voz un trueno bajo y letal. «El único perdón que me importa es el de ella, y el único infierno que no estoy dispuesto a vivir es uno sin ella a mi lado». Montó de un salto y espoleó al caballo, que partió como una flecha negra hacia el horizonte. Mientras tanto, en el jardín florido, Sofía caminaba hacia el altar. El sacerdote sonrió y comenzó a hablar. «Hermanos, estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a...» El sacerdote, con su voz monótona y solemne, pronunciaba las palabras que sellarían el destino de Sofía, pero ella no las oía. El jardín de la estancia de don Anselmo era un paraíso artificial, rebosante de lirios blancos, cuyo perfume dulzón se le antojaba fúnebre y asfixiante. Cientos de invitados, lo más granado de la sociedad rural, la observaban con sonrisas de aprobación, testigos de su rendición. A su lado, don Anselmo, impecable en su traje de paño inglés, representaba la seguridad, el respeto, el final de todas sus angustias económicas. Pero para ella era el guardián de una jaula dorada. Sentía el peso del velo sobre su rostro como una mortaja, su corazón un bloque de hielo en el pecho, su cuerpo una estatua de resignación. Estaba haciendo lo correcto, lo esperado, lo sensato. Estaba muriendo en vida y nadie parecía notarlo. Y entonces, un sonido lejano. Un galope desesperado y furioso comenzó a crecer, desgarrando la paz calculada de la ceremonia. No fue una puerta la que se abrió, sino el mundo. Facundo irrumpió en el claro del jardín montado en su pingo negro, no como un invitado, sino como una fuerza de la naturaleza, una tormenta de polvo, sudor y furia desatada. El caballo, con los ojos desorbitados y el pecho cubierto de espuma, se encabritó a escasos metros del altar, esparciendo pétalos y pánico entre los invitados. Facundo no llevaba traje de fiesta, sino sus ropas de trabajo, manchadas de tierra y de urgencia. Su pelo estaba revuelto por el viento. Su rostro era una máscara de determinación salvaje, y sus ojos oscuros ardían con una intensidad que silenció cada murmullo, cada jadeo de sorpresa. El sacerdote enmudeció, con la Biblia a medio abrir. El tiempo se detuvo, y a través del espacio que los separaba, su mirada encontró la de Sofía. Un puente de fuego invisible se tendió entre ellos, y en ese instante el resto del universo dejó de existir.
Desmontó de un salto, sus botas pesadas hundiéndose en el césped perfectamente cuidado. Un sacrilegio en aquel jardín de seda y apariencias. Avanzó con pasos largos y decididos, ignorando las caras de espanto y los gritos ahogados. Se detuvo frente al altar, una bestia indomable en un corral de ovejas. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito, sino un trueno bajo y contenido que hizo vibrar el aire. «Esta boda no va a seguir», declaró, mirando no al sacerdote, sino directamente a don Anselmo. Luego, sus ojos volvieron a Sofía, y la furia en ellos se quebró, revelando una vulnerabilidad cruda y desgarradora. 3 años, dijo, y cada sílaba era un desgarro. 3 años en los que cada amanecer fue un infierno porque vos no estabas. Mi orgullo me enfermó, Sofía. Pero el pensamiento de perderte para siempre, eso me está matando. Y no lo voy a permitir. Ella es mi mujer. Siempre lo fue. Un rugido colectivo de escándalo y estupor barrió a la multitud. El padre de Sofía dio un paso al frente, con el rostro pálido de vergüenza, mientras don Anselmo, con la cara morada de una rabia humillada, intentaba tomar a Sofía del brazo. «¡Insolente! ¡Guardias! ¡Saquen a este animal de mi propiedad!», vociferó. Pero Facundo no se movió. Su atención estaba clavada en ella, un mundo entero contenido en su mirada. Ignorando el caos que había desatado, el juicio de toda una sociedad, extendió su mano hacia ella. Una mano grande, encallecida por las riendas y sucia de tierra. Una mano que no ofrecía riquezas ni seguridad, sino tormentas, pasión y una verdad tan salvaje como la pampa misma. «Vení conmigo, Sofía». Su voz fue un ruego, una orden, una promesa. «No elijas la jaula, elegite a vos. Elegínos a nosotros». Ahora, el mundo se redujo a ese gesto. La mano extendida de Facundo era un cruce de caminos, el epicentro de su existencia. A su espalda, el murmullo escandalizado, la furia de don Anselmo, la decepción de su familia, el peso de la honra y el deber. Frente a ella, la libertad, el caos, el fuego, el único hombre que había logrado ver su alma desnuda. El recuerdo de su beso en el jardín, un incendio que aún le quemaba la piel. Tomó la decisión por ella, con un movimiento lento y deliberado que silenció a la multitud. Sofía levantó sus manos y se arrancó el velo de la cabeza. Lo dejó caer al suelo como si se deshiciera de una cadena. Y entonces caminó. Cada paso, con el frufrú de la seda del vestido, fue un terremoto que demolía su antigua vida. Ignoró a todos, sus ojos fijos en los de él. Cuando finalmente llegó, tomó su mano. El contacto fue una descarga eléctrica. La confirmación de que estaba viva. «Sí», susurró, una palabra solo para él. En el instante en que sus dedos se entrelazaron, Facundo la levantó en sus brazos como si no pesara nada, un gesto posesivo y protector que selló su elección ante el mundo. «Insolente, malagradecida», gritó don Anselmo, su compostura finalmente rota, revelando el veneno bajo la pátina de caballero. «Después de todo lo que hice por vos, ibas a ser solo un adorno para mis negocios, una cara bonita para cerrar tratos». Las palabras, crueles y reveladoras, fueron la absolución final que Sofía no sabía que necesitaba. Facundo ni siquiera se dignó a mirarlo. Con ella en brazos, se dio media vuelta y caminó hacia su caballo, dejando atrás un jardín en ruinas, un compromiso hecho trizas y una sociedad boquiabierta. Montó con ella sentada delante, la envolvió con sus brazos y espoleó al pingo. Salieron de allí al galope, no huyendo de un escándalo, sino cabalgando de frente hacia la tormenta que, por fin, era su libertad. Pasaron 6 semanas, un lapso de tiempo que se sintió como una vida entera y, a la vez, como un único y prolongado suspiro de alivio.
La indomable, antes un mausoleo de silencio y orgullo herido, ahora respiraba al ritmo de dos corazones que por fin latían en sintonía. El sol de la mañana ya no encontraba a Facundo solo, sino que se filtraba por las cortinas para dibujar patrones dorados sobre la piel de Sofía, dormida a su lado. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de su pelo esparcido en la almohada, una fragancia que se había convertido en el ancla de sus días. Había risas en los pasillos, cenas compartidas en la larga mesa de roble y noches donde el deseo, antes una tormenta destructiva, se había transformado en un lenguaje tierno y profundo. Él le enseñó a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies, y ella le enseñó que la verdadera fuerza no residía en domar bestias, sino en permitirse ser vulnerable. La validación de su elección llegó una tarde, traída por Benito, con el rostro a medio camino entre el chisme y la justicia divina. Don Anselmo había sido denunciado por estafa por la familia de su difunta esposa, acusado de haberlos despojado de sus tierras con artimañas legales y promesas vacías. Su reputación de caballero honorable se había desmoronado, revelando al depredador que se escondía bajo la piel de oveja. Sofía sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, no de miedo, sino de una gratitud abrumadora. No había escapado de un matrimonio sin amor, sino de una ruina segura, de una trampa mortal. Facundo, al escuchar la noticia, la abrazó con una fuerza protectora, susurrándole al oído que la pampa, a su manera, siempre cuidaba de los suyos. En ese abrazo, Sofía entendió que su acto de rebeldía no había sido una locura, sino el instinto de supervivencia más puro y certero que jamás había tenido. Con el tiempo, el escándalo se transformó en leyenda. La historia del patrón que detuvo una boda a caballo por amor se contaba en las pulperías con una mezcla de asombro y admiración. Ya no eran los parias, sino el símbolo de un amor tan salvaje e indomable como la propia tierra. La familia de Sofía, al verla florecer, le envió una carta de reconciliación, admitiendo que su felicidad era la única dote que importaba. Pedrito, el nieto de la cocinera, ahora corría por los jardines de la indomable como si fuera su propia casa, y Benito observaba al patrón, que reía abiertamente mientras le enseñaba al niño a tallar un nuevo caballo de madera con una paz que nunca creyó posible. Los arcos menores de sus vidas se cerraban, no con finales, sino con nuevos y esperanzadores comienzos, tejiendo una red de afecto y lealtad a su alrededor que los hizo más fuertes que cualquier juicio social. Una mañana, Facundo despertó antes que el sol. La habitación, aquel santuario profano que había mantenido intacto durante 3 años de agonía, era ahora un nido cálido y desordenado, lleno de vida. Se giró y la vio. Sofía dormía con una mano sobre su pecho, su respiración un ritmo suave y constante que había reemplazado el silencio atronador de su soledad. Recordó al hombre que era, un prisionero de un recuerdo, un rey en un desierto de su propia creación. La acarició, sintiendo el calor real de su piel, y supo que la espera no había sido una condena, sino el largo y doloroso camino de vuelta a casa. Ya no era solo el patrón de la indomable, era el hombre que había encontrado su indomable paz en los brazos de ella. Había deseado a un fantasma durante 1095 noches, solo para descubrir que la realidad era infinitamente más salvaje, más hermosa y, finalmente, suya.